Grabar. Ya, entonces miren, eh, podríamos centrarnos en los aspectos negativos, pero creo que no es lo importante. O sea, primero en términos relativos, esta fue la mejor sección de todas. Que eso no sea bueno o malo, no me puede decir nada. Segundo, la prueba es muy similar a la del semestre pasado, al menos en el área cualitativa, porque la parte cuantitativa no era así, pero si ven el área cuantitativa, no era nada distinto a lo que ustedes habían visto en el control de ejercicio. Sí, nosotros que hemos visto ciertas conclusiones de todos los correos que nos han llegado en estos días, y cuando le subamos al metacursos como el plan de rescate que les decía en un principio, les vamos a mostrar las estadísticas duras en el fondo. O sea, es mirar que aquí hay 42 personas conectadas solamente, más el de la sala, pero de 70. Entonces, y obviamente quizás que salirse 15 minutos, 20 minutos antes, que quizás ahí podría estar una parte importante de la clase, genera esos resultados. Así que si no nos centramos en la parte negativa, la parte positiva es esto. Primero va a haber una tarea que es el caso de Mall Plaza contra Parque Arauco y Cencosud Shopping Center, que era lo que habíamos comentado en la última clase de propiedad e inversión, que va a tener 12 décimas para la prueba, si es que está totalmente bueno las 8 preguntas de la guía de preparación. ¿Sí? Entonces, podría hacer una diferencia significativa en su nota. Primera cosa. Segundo, entre el entre mañana y el viernes va a rendirse un control 1B, lo llamamos así como 1B, que solamente es un ejercicio de propiedades de inversión media hora. Misma idea, les van a salir unas 5 o 6 preguntas a ustedes que van a ser distintas para cada uno, en distinto orden de respuesta, todo, y entonces ese control, o sea, ese ejercicio reemplaza el peor que tengan en los ejercicios. Entonces le diría que entre eso que va al ítem del ejercicio, que es 10%, más lo que va a la prueba, hay harto en juego. Así que si alguien está dispuesto a dar la milla extra la semana que viene, podría reponerse harto en cuanto a notas. ¿Sí? Entonces, y digamos que es solo las notas. De todas formas, nosotros no estamos concentrados los profesores en las notas, estamos concentrados en que aprendan. Entonces, quizás en la nota se puede explicar, ojalá no porque no entiendan, quizás porque se pusieron nerviosos en la prueba, quizás el formato, yo creo, cuando uno viene más de una introducción a la contabilidad y un contabilidad uno que quizás es mucho más mecánico, cuando te hacen preguntas aplicadas de análisis, pueden ser más complejos, y esperamos que la prueba 2 o al menos la experiencia nos dice eso, que la prueba 2 y el examen, como ya están más acostumbrados a la dinámica, quizás la forma no los debiese sorprender y el fondo sí. Y entonces quizás cosas que en clases no se consideraban cuando nosotros decíamos esto, ahora ya saben que eso es lo que vamos a preguntar en la prueba, ¿sí? Eh, yo, nosotros revisando las ciento y tantas preguntas que habían, no hay nada que ningún profesor no hubiese dicho en clase, así que, o estuviese dicho en la ayudantía, algo que debieran sacarle harto el jugo. Habían muchas cosas que venían directamente de la ayudantía. Entonces creo que si hay una forma de repuntar es hacer eso. No es hacer 8000 ejercicios, porque también habían, yo hice toda la guía, todos los sets, eso no es lo que necesitamos. Necesitamos que hagan quizás 2 o 3 ejercicios de cada tema, quizás no más, pero que entiendan lo que están haciendo, no hacer 60 para que les salga uno igual, porque notarán que nada era igual. ¿Entiendes? Entonces, menos es más quizás. Y quizás hacerlo sistemáticamente, porque miren, si a alguien le fue muy mal, va a tener que volver a estudiar matemáticas financieras, y en activo intangible necesitamos matemáticas financieras sí o sí, en leasing, sí o sí después en bono, entonces se le va a hacer súper cuesta arriba si no sabe matemáticas financieras. Entonces, por eso que hay cosas que son cruciales que no esperen hasta la última semana a tomar 10 horas de clases particulares y estudiar 20 horas. Creo que eso no sirve. Quizás estudiar 1 hora o 2 horas a la semana complementario a la lectura va a ser mucho más abordable que llegar al 12 de noviembre y tener que estudiar 30 horas, por si acaso. Creo que ese es el camino correcto para remediar cualquiera de estas cosas. Profe, ¿Mm? los puntos extras para el control de ejercicio van a ser el próximo viernes, ¿cierto? ¿O este? Los puntos extra. O sea, eso que dijo El que íbamos a nuevo hacer una... control de ejercicio Sí, ese. lo pueden rendir desde mañana hasta el viernes, es solo de propiedad Ah, de inversión, entonces como que ustedes ya estudiaron eso para el examen.
O sea, si Ya, quieren lo rinden bacán. mañana o el jueves o el viernes, en la misma lógica que antes era lunes, martes, miércoles, ahora puede ser miércoles, jueves, viernes. Lo único que sí, y lo vamos a dejar súper claro en las instrucciones, es que si alguien decide rendirlo, esa nota reemplaza sí o sí su peor nota del control. O sea, su peor ejercicio del control. Invento, por ejemplo, sacaron 10 puntos en matemáticas financieras y 15 en propiedades, planta de equipo, pero en el control en la parte de propiedad e inversión ahora sacan 25, bueno, eso reemplaza matemáticas financieras, pero si sacan 2, igual reemplaza su matemáticas financiera, entonces O están sea, ustedes, es voluntario. también podría perjudicarnos, no es que solo Sí, ganemos. eso. O sea, esperamos que no, pues, pero es decisión de ustedes, no es nuestra decisión. Entonces, por eso es que Profe, es voluntario. ¿Y ese control de ejercicio no podría ser como también puntos para la prueba o no? No, porque el caso es eso, pues, es 12 puntos para la... Casi muero. Creo que 12 puntos es probablemente lo más generoso que hemos hecho desde que yo haga clase acá, el 2016. profe, lo que yo le iba a preguntar, que igual me pareció raro, hacer una pregunta nomás. ¿Por Ujú. qué, o sea, no había posibilidad alguna de que hubiera ajuste de escala? Que igual la mayor nota en nuestra sección fue un 4, hubieron 3 Bueno, pero azules. ¿por qué debiera haber un ajuste de escala? O sea, porque, no sé, yo estaba, o sea, en el contabilidad el semestre pasado era así y En estaba acostumbrado contabilidad 2, ¿no? Jamás. a que fuera así. O Por sea, piedad. esa no es una razón académica, pero si alguien me dijera es que nos faltó tiempo o que no se pasó la materia, lo hubiéramos considerado. Pero ajustar la escala, porque ajustar la escala no nos pareció a nadie. Perdón, me estén llamando, denme un segundo. Lo que sí podría considerar, voy a discutirlo con los profesores de nuevo, que el control de ejercicio extra solo se considere si les sube. Y creo que eso puede apoyar algo más. O sea, si les Buenísimo. baja, no vale. Así como para que lo Profesor, rindan todo. Podría considerar eso. O sea, lo voy a conversar sí o sí con los profes en la tarde. profesor, ¿Ah? ¿es normal que en la primera prueba de conta 2 como que nos vaya tan mal? O sea, como en los años anteriores. Que les vaya peor que en la otra, sí. Porque, miren, si revisan el primer video del curso, yo les dije que este era el curso más complicado de todo. Son cosas raras, no son cosas tan intuitivas. Es cierto, y aparte cambia la lógica. Creo que después, por eso que en la prueba 2 ya como que siguen la misma lógica, y la prueba 3 y después es como pensar distinto, y ese cambio de switch puede ser complejo. Le diría así como que las notas así sean tan bajas, quizás no, pero creo que son más factores. Es que el estrés de la pandemia, es que volvíamos justamente de una semana de pausa que quizás no fue óptima, digamos, para el caso de este curso, etcétera. Creo que puede ser una multiplicidad de factores, o sea que ustedes tenían otras evaluaciones también, entonces es súper difícil administrar el tiempo y dividirse, pero, pero como que eso está programado por pregrado, o sea, si a mí me hubiesen preguntado, quizás yo la hubiera puesto antes de irnos a la semana de pausa, pero pregrado no nos pregunta eso. Entonces, por eso creo que Profe, pueden ser varias explicaciones. Ajá. una consulta que, o sea, yo me había hablado con usted por correo por el tema del desarrollo de mi control, Ajá. que yo subí el Word y dentro del Word, no sé si me logro explicar, porque como con palabras no se entiende muy bien, pero el archivo de GAMScanner lo arrastré dentro del Word. Por lo tanto, cuando entraba al Word, apretaba doble clic en el archivo y el archivo lo llevaba a mi desarrollo. Y yo Pero supuse CamScanner que era son así. solamente fotos, ¿no es cierto? Claro, claro, Y pero justamente esas eso es fotos lo que están las dentro de un instrucciones archivo. dicen que no hay que hacer, pues. Sí, pero es que, o sea, no es que haya puesto como, o sea, el archivo estaban todas las fotos, pero Pero yo no son sabía fotos, que, pues eso es lo que dicen las instrucciones que no hay que hacer. claro, claro, por eso, pero dentro del Word estaban las fotos en el archivo, pero yo no sabía que Turnitin sacaba una captura de pantalla de Word. Por lo tanto, usted cuando quería ingresar al archivo que estaba dentro del Word, como las instrucciones, no hacía nada, porque era una captura de pantalla. Como que no lo redirigía a una página con todas mis fotos. Eso es lo que sucede. No sé si me explico, como que
O sea, no entiendo tanto. Si quieres, escríbeme otro correo y lo debatimos mejor por correo, pero en el fondo, Claro, es que, si no está profe, bajo cuando... las instrucciones, debemos hacer lo mismo que para los otros 411 controles. No, Debemos claro, pero o sea, con eso, o sea. usted cuando, por ejemplo, saca una foto con CamScanner le genera un archivo, Sí, ¿cierto? pero eso es que justo eso es lo que digo que no hay que hacer, está en las instrucciones, dice con negrita no suba fotos. ¿Entiendes? Por Como eso foto. que hay que, si ves las No, sí sé, instrucciones, profe, sí, justo por lo que eso, no hay la que foto, hacer. para que no ocurriera eso, puse el archivo dentro del Word con las 20 palabras para que lo detectara. Pero, y por eso, dentro del Word, usted tenía el archivo, apretaba doble clic y lo llevaba a las fotos. Que es lo que no hay que hacer, no hay que sacar fotos. ¿Y Eso es cómo lo...? Pero debieran lo hice hacerlo así. en Excel o en Word, así como un ensayo de todos los que han hecho. O sea, pero sigamos debatiéndolo por correo, o sea, para que quedemos súper claros y no. Pero Ya, sigamos por correo, sí o sí. ya, Bruno, perdón. ya, profe. Sí, profesor. Es que en el caso mío particular y de harta gente por lo que he escuchado, como que se bajó puntos por el tema del desarrollo. Ujú, Y a mí me pasó que lo hice por Excel y lo entregué bien y ¿ya? las primeras preguntas de desarrollo las tuve puntos y todo, pero al Ajá, final como ya por culpa del tiempo ajá. no pude rellenar el Excel y esos puntos se bajaron. No hay Pero posibilidad pero de esas cambiarla. preguntas tienen desarrollo. Sí, o sea, muchos tenían desarrollo, eran de la segunda parte. Por eso, pues, pero tú respondiste una pregunta que no está respaldada con su desarrollo, Sí, entonces no tiene ningún puntaje. ¿No? ¿Cómo? O sea, como que no me permite apreciar si tú la tiraste al azar o no. ok, gracias. Profe, Ujú. ¿cuál fue la nota más alta de la prueba? ¿De alguna de las pruebas? ¿Sabe usted? 6.5, No. Viña del Mar, si no me equivoco, en alguna sección. Vale. Ujú. Let's go. Activo intangible. Esto debiese parecerles más fácil. Va a seguir en la misma tónica. Hay muchas cosas que ustedes saben y esto prueba 2. ¿Sí? ¿Qué queremos saber al final de las siguientes 2 o 3 clases? Primero, saber cuándo debiera reconocer un activo intangible, entender qué categorías de activo intangible existen y por qué algunos se pueden contabilizar como tal o no, entender qué es la fase de generación de un activo, que hay una parte de investigación y hay una parte de desarrollo, y ver cómo se desgastan los activos intangibles y cómo podría valorizarlo con el modelo del costo de revaluación o todo eso que recordábamos para propiedades, planta de equipo. Profe, una pregunta. ¿Cuánto valía el trabajo 1? ¿Qué trabajo uno? Ese que es de máximo 4 personas. 12 décimas para la prueba. Ah, ya. Gracias. ¿Ahí de qué? Entonces, ¿cuál de estas marcas es la más valiosa? O sea, ¿por qué necesitaríamos ver esto? Entonces, esta empresa, Brands, hace esta evaluación todos los años y dice, mira, el año 2014 particularmente, la marca más valiosa era, no se ve con este color, era Corona. Corona valía 8.000 millones de dólares según esta marca, que calcula las 50 marcas latinoamericanas más valiosas. ¿Corona valdrá lo mismo hoy en día como marca, no como cerveza? No, ¿Por qué no? por el coronavirus. Ya, o sea, podría haber que eso es una señal de deterioro, es una coincidencia de nombre, sí, pero así es. ¿Se entiende? Entonces, uno dice, mira, si uno pensara en Chile, quizás Falabella o Home Center Sodimac, que es parte del grupo Falabella, son marcas súper valiosas. Olan es una marca súper valiosa todavía, inclusive al borde de la quiebra como está. O Copec o el Banco de Chile, empresas que valían, o marcas solamente que valían 3.000, 4.000, 6.000 millones de dólares en el caso de Falabella. ¿Cuál de esas será la más valiosa en su estado financiero? Es distinto. Porque en el fondo una marca es un activo intangible súper difícil de contabilizar. Porque ¿cuánto creen ustedes cuál creen que es la marca más valiosa del mundo? Por un Apple punto o premio. Tesla. Apple, es Microsoft. cierto. Ya, Apple, un punto premio. Ya.
Apple. Lo ¿Cuánto dijimos al creen revés. que vale? Lo dijimos al mismo tiempo. Sí, uno ¿Qué cada hacemos, uno. profe? Uno cada uno. ¿Dos? ¿Sí? Ah, qué bueno. Qué grande. Ya, Apple, ¿cuánto creen que vale? Otro punto premio. En millones de dólares. Más de 2 billones de dólares. Ojo, nada vale eso. 2 O sea, trillones de dólares, algo así. millones, 2 millones de millones, más que eso. Ah, ya, perdón. Sí, toda la razón. Eso sí es 2 billones de dólares. Pero eso es 2 trillones. Pero no, vale un poco menos que eso. Es cierto que eso es todo lo que vale Apple en la bolsa, pero Apple no es solo la marca, pues tiene oficinas, por ejemplo. Tiene inventarios, tiene otras cosas. Pero están 200 miles de millones. no, ya, esto es Creo que 2 millones. billones, entonces 2 billones de dólares. Están cerca, están cerca. Va entre eso, entre 2 billones y 0,2 billones, pero es más cerca de esto. 1,9 billones. O Un sea, poco 1900 menos. billones. 1,7. 1800, 1800. 1,7, listo, un punto. 1,7. ¿Cómo sabemos eso? Porque en la bolsa, valor de mercado, y fíjense que ahí ya no tiene que aplicar el concepto del devengado, que si pasó, que si es fiable y todas las características que dijimos, a la bolsa no le importa a nadie, dice, oye, esta es la marca del futuro y chao. Netflix nunca ha generado ni un flujo de caja y eso no le importa a la bolsa. Igual vale 400 mil millones de dólares en bolsa. O Spotify o Uber nunca han generado un solo dólar de utilidad y aún así valen. Porque ¿qué hacen? Miran hacia adelante. Entonces dicen, mira, los flujos futuros traídos a valor presente van a registrar una cosa que es sustancialmente distinta. Y entonces Apple en su contabilidad tiene activos, imagínense los inventarios, la caja sobre todo, lo que son inversiones financieras, la oficina, la fábrica, etcétera, la maquinaria, todo eso vale 300 mil millones. Pero en bolsa vale 2 billones, que eso sería 2 trillones. Entonces la diferencia es 1,7 billones de dólares, millones de millones. La marca en ese caso no se puede registrar contablemente por una razón. Para que sea un activo, tú tienes que decir, mira, ¿tiene capacidad de generar beneficio económico futuro? Sí, si yo le pongo el logo de la manzana mordida, cualquier cosa se puede vender más caro. Listo. ¿Surge a raíz de hechos pasados? Sí, es cierto. ¿Tú tienes el control? Sí, porque legalmente es mía, está inscrita, perfecto. ¿Puedes valorizarla de forma razonable? Dudo, ¿sí? Entonces uno dice, no, pero mira, es que en la bolsa sí, pero eso es lo que cree la persona A, no es lo que cree la persona B. Y aparte, aquí hay que recordar ciertos conceptos que les podrían servir para el control de ejercicio. Si yo pienso en el fair value, ¿cuál es tu primera categoría del fair value? Por un punto premio. Precio de mercado. Listo, un punto premio, Valeria. Precio de mercado. Y para que exista un precio de mercado, y esto le costaba, en la mañana estábamos con la gente del Magíster de Finanzas, es difícil de ver. Para que haya un precio de mercado, ¿cómo fijo el precio de mercado? ¿Qué tiene que ocurrir para que exista un precio de mercado? Compararlo con los otros precios de otra empresa. Sí, claro, pero Valor de un activo similar. bueno, esas son siguientes categorías, pero para que ustedes digan, oye, mira, yo voy a la bolsa y compro la acción de Falabella 4.000. ¿Cómo llego a que se produzca ese precio de 4.000? ¿Alguien haga una tasación? Pero eso es súper subjetivo. O sea, puede pasar con una propiedad, que eso es lo que más nosotros decíamos en propiedades de inversión. Pero, Esa es la demanda que exista de eso, ya, pero la demanda se tiene que encontrar ¿con qué? la oferta. Con la oferta. O sea, tú quieres vender tu acción y yo quiero comprártela y acordamos a 4.000 y hubo una transacción. Tiene que haber una transacción para que haya un precio de mercado. Entonces tú dices, oye, ¿cuánta gente ha comprado la marca Apple? Mucha. ¿Cuánto? Pero la marca completa, no los productos. Nadie. Nadie. Nunca se ha vendido.
¿Se fijan? Entonces uno dice, oye, sí, que la marca vale súper harto, o la lealtad de los clientes, o de los trabajadores comprometidos a morir. Yo siempre molesto al profesor Bazón, le digo, oye, tú vale oro para la Tamerlane porque pagan una mugre y tú aún así sigues ahí trabajando hasta las 2 de la mañana por salvar la empresa. Digo, bueno, eso tiene que valer algo, sí, pero no se ha transado en el mercado, ¿se entiende? Es distinto al resto de los activos que uno decía, oye, yo fui a comprar un auto para la empresa, un camión y pagué, po, pagué. Pero aquí se puede haber cultivado otro activo que no se puede tocar. Esa es la lógica de que sea intangible y que quizás es bien subjetivo. Entonces yo puedo decir, mira, no, pero hay una consultora prestigiosa, Brands, listo, que dice que la marca de Falabella vale tanto. Sí, pues. Pero, ¿cómo desarrollé la marca Falabella? O sea, ¿qué acciones debería emprender una empresa para llegar a obtener la marca, para que la marca valga más? Por ejemplo, ¿qué creen que ha hecho Falabella? Invertir en otros Ayuda a países. distintos países. Ya, pero eso construye la tienda. Pero ¿cómo desarrollo la marca? Creando productos. Pero eso desarrolla los productos. Podría abrir más tiendas y eso podría ser peor. O sea, eso le pasó a Casa Idea. Empezó a crecer tan rápido que abrió muchas tiendas que no eran rentables y después tuvo que empezar a cerrar tiendas para volverse rentable. No, si ustedes quieren potenciar solo su marca, ¿qué harían? Piensen Falabella, una tienda por Vender departamento. productos hechos por mí. Vender productos, perdón, Martín, no escuché. Hechos por la misma empresa, como quizás, por ejemplo, Totus, que vende productos Totus. ¿Y eso potencia la marca Totus? O vender productos a un precio más bajo, pero hasta que no te genere pérdida, comparándolo con el resto de la competencia. ¿Y eso por qué generaría valor de marca? O sea, no sé si al tiro, pero a largo plazo como que más gente te iría a comprar y si se dan cuenta que la calidad es buena, seguirían confiando en ti. Bueno, genera confianza, ya suena bien. O sea, digamos que La imagen, generar una buena imagen. Plata. Perdón, José, tú decías algo. Generar una buena imagen como el Una buena- branding. ¿Cómo hago eso? Que tus productos sean de calidad y Con que fidelización de cliente a través de puntos, por ejemplo. Eso es, ¿No? po. O sea, si te otorgo puntos CMR, ya, eso va a generar marca. Raimundo, perdón, había levantado la mano. No, era eso. Bueno, fidelización de cliente, ya, entonces tú dices, mira, yo te voy a dar el triple de puntos si vienes a comprar con la tarjeta CMR Falabella y compras en más de 6 cuotas, ya, eso va a fidelizar a los clientes, que podría ser una parte de la marca. Tú podrías invertir en cambiar el logo y quizás hiciste un focus group, hiciste encuestas, tengo estadísticas que dicen, oye, píntalo de color celeste y eso va a ser más fiel la gente a que tú lo pintes de color rojo, por ejemplo. ¿Se entiende? En el caso particular de Falabella podría ser, y eso ocurre en el retail en general, contrata a supermodelos. ¿Entiendes? Y eso quizás fideliza más. O contrata a personajes clave, no sé, Tokio de la Casa de Papel. Y eso podría crear lealtad de marca, que es algo de lo que nosotros vamos a tratar de hacer una clase con la profesora, la mejor profesora de la Escuela de Negocios, Francia Schurman, experta en marketing, en marca. Entonces decir, mira, hay cosas que generan esto, no. Pero tú dices, mira, cuando yo contrato una supermodelo, ¿es para qué cosa? ¿Un supermodelo o una supermodelo, por cierto? ¿Para qué la para contrato? para que Para la publicidad. gente... Entonces es difícil decir, oye, ¿está desarrollando la marca o está haciendo la publicidad? Y la publicidad es un gasto. Y uno dice, oye, fidelización de cliente. No, pues mira, yo tengo un pasivo con ellos porque le prometí puntos Falabella y después lo van a ir a canjear por una olla o por carne al toto, anda a saber tú. Entonces tú dices, no sé si tengo un pasivo, si estoy desarrollando la marca, no es claro. Como no es marca, entonces por desarrollo interno, cuando la empresa haya cultivado con el tiempo la marca, jamás se puede registrar contablemente. Laura, perdón. Ah, no, creo que lo acaba de responder, pero iba a preguntar si los puntos Falabella se podían como contabilizar como un activo. Por el contrario, un pasivo porque yo te los tengo que cambiar por algo. Ah, ya. Pero como que alguien puede decir, oye, yo disminuyo los márgenes de ganancias solamente para potenciar la marca. Lo que me decían, oye, vendamos casi al costo.
Sí, pero eso podría ser un riesgo, porque si vendo al costo voy a perder plata después de restarle los gastos de administración, entonces aguanto 1, 2, 3, 5 años y quizás nunca tu marca no pegó nomás y chao, y murió la empresa. Nadie enganchó. ¿Se entiende? Entonces podría ser un riesgo del negocio. Entonces, por ejemplo, aquí, tanto Falabella como Home Center son, digamos, del grupo Falabella. Entonces, en su estado financiero, ¿cuál de los dos valdrá más? Falabella. Falabella. Porque está arriba, pues, o sea, este vale 6.084 y este vale 4.100. O sea, hay 1.900 millones de dólares, pero no es así, porque Falabella ha sido desarrollado internamente. En cambio, Sodimac salió de una fusión con Falabella, lo que nosotros vamos a llamar una combinación de negocio. Y es distinto, porque cuando Falabella fue y se fusionó con Sodimac, a la familia del Río, que eran los controladores de Sodimac, le dijo, mira, yo pago por esto. ¿Por qué pago? Pago por tu edificio, pago por tu inventario, pago por tu marca, que según esta marca experta vale X, ¿sí? En ese momento quizás no era 4.000, sucedió harto antes, pero pago por toda esta serie de activos que son separables. Lo que nosotros decíamos recién, mira, lealtad del consumidor, fidelización de los trabajadores, de los proveedores, etcétera, es algo más complejo porque yo no los puedo separar. Podría ser el conjunto o podría ser nada. ¿Se entiende? Entonces es mucho más difícil separar a los activos. Ya nosotros decíamos, mira, tú compras un computador y tienes una propiedad planta de equipo que es el hardware y tienes un activo intangible que es el software. Y entonces uno dice, podría separarlo, puede ser complejo, lo que decíamos en una propiedad de inversión, mira, una parte son tu oficina administrativa, podría ser más o menos complicado separarlos, pero en una marca podría ser imposible separarlos. Entonces yo tengo trabajadores fieles, tengo prestigio, tengo lealtad del cliente, tengo buena voluntad, tengo buena recepción en las comunidades o tengo todas esas cosas juntas. Es difícil ver cuánto vale uno por sí solo. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, las marcas jamás se generan por desarrollo interno, pero si tú fuiste y compraste la marca, pagaste, y lo que pagaste es el costo. ¿Se entiende? Por eso es súper importante la concepción del valor de mercado, del precio de mercado. ¿Se entiende? Entonces uno dice, mira, Apple o el Citibank, uno de los bancos más grandes del mundo, Swarovski en el mercado de joyas de lujo, o Amazon, ¿qué tienen en común estas? Todas valen cero, contablemente. Profe, una pregunta, es que, o sea, si estas son marcas que venden acciones en la bolsa, de alguna forma, hay, o sea, no están comprando el 100%, pero sí están comprando una parte, entonces como que igual tienen valor. Por eso, pero tú compras una acción de Apple por la marca. Sí. Bueno, usted dudaste, vos viste, no hay seguridad en eso. Podría ser por otra cosa, porque los clientes son leales, porque son McLovers nomás. La marca me da lo mismo, pero son McLovers. ¿Se entiende? O tú compras por una buena administración. Tú dices, no, este gerente increíble, pues este es el mejor CEO del año. A esta empresa hay que comprar. ¿Entiendes? Yo creo en la persona, en personas clave. Entonces, por eso que cuando una empresa va y compra otra, muchas veces firman lo que se llama el management commitment. Ya sabéis que yo voy a comprar tu supermercado, pero tus gerentes se tienen que quedar, pues no se pueden ir, porque tus gerentes son los que saben, los que conocen a los vecinos, cómo estructurar los pasillos, etc. Ellos valen plata dentro de la compañía, o sea, al revés. Si yo los saco, muere. ¿Se entiende? Entonces tú vas y vendes acciones de Facebook, pero todos los que compran acciones dicen, mira, Mark Zuckerberg se tiene que quedar sí o sí dentro de la empresa o se desmorona. Y te pasa lo mismo con Google y te podría pasar lo mismo con muchas empresas que la mayor parte de sus activos son intangibles, aunque eso no se pueda contabilizar, porque la contabilidad es más restrictiva en ese sentido. Es más pesada en el sentido de que requiere muchas cosas, que surja a raíz de hechos pasados, que pueda probar el potencial de generar beneficio económico. Entonces eso es particularmente difícil para los activos intangibles. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿En la sala se escucha bien? Sí. ¿Sí? Gracias.
Entonces, fíjense que todas estas marcas, como fueron por desarrollo interno, y después lo vamos a aclarar mucho más, no valen nada. Pero tú dices, oye, pero esta marca debe ser súper valiosa. Sí, en el sentido del valor en la bolsa, si quieren, del valor económico, no en el sentido del valor contable. ¿Sí? Y ahora le vamos a poner una serie de restricciones a eso. ¿Se entiende? Profesor, Felipe. ¿no hay ninguna forma de contabilizar ese valor de marca? Sí, cuando la compre. Ya, y eso queda entre el que le está comprando y el que le está vendiendo. Claro, o sea, por ejemplo, tú vas y dices, ya sé que yo me quiero quedar con el nombre Falabella y llego a un acuerdo con los accionistas de Falabella, dicen, ya, nos vamos a llamar desde mañana Muralla nomás, ¿ya? Y tú te vas a quedar con Falabella y tú pagaste 20.000 millones de dólares. Ya, listo. Entonces, tú la vas a contabilizar por 20.000 millones porque el costo, por todos los activos de largo plazo se reconocen inicialmente al costo. ¿Entiendes? Entonces, yo pagué eso. Si para ti vale 60.000, 80.000, 500.000 millones, eso ya es otra cosa, ¿se entiende? Claro, Eso, pero eso lo estás pagando por el conjunto al final. no, pues solo por la marca, pues. Ah, ya. O sea, por eso que es más complejo, así que no se queden con ninguna duda porque es más complejo de ver. Mira, a mí me pasó una vez que yo tuve que asesorar a una empresa que había vendido los supermercados. Entonces yo dije, ya, ¿qué le vendieron ustedes? Porque había que valorizar la empresa. Dijeron, nosotros le vendimos la operación. ¿Qué es vender la operación? ¿Qué creen ustedes que es vender? Porque yo quedé así, igual que ustedes, ¿no? ¿Qué es vender la operación de un negocio? ¿Ven? No tenemos idea. Yo tampoco sabía. Y a mí me habían contratado para valorizar la empresa y yo dije, pero ¿cómo la operación? No, por la operación. Sí, pero tú le vendes el edificio, le vendes los inventarios que están en los pasillos del supermercado. Podrías venderle, por ejemplo, un plan que esté comprometido tu gerencia por 3, por 5 años, etcétera. Y hay algo, no la operación nomás. El local se lo arriendo aparte y los inventarios los vendí todos y él tiene que traer sus propios inventarios. Entonces dice, ¿y qué le vendiste? La operación. ¿Qué es la operación? Todavía no logro entender bien qué era la operación y eso lo asesoré en el 2016. Entonces digo, oye, la operación no, pues que mira, nosotros, y después me lo explicaron ellos, nosotros tenemos el supermercado instalado en tal parte. La señora de la panadería que hacía los mejores muffins de Santiago, no sé qué cuestión, conoce a todos los vecinos y ellos van a conversar, etcétera, y después pasan por la pescadería. Entonces, mira, nosotros vendíamos tanto cuando era nuestro supermercado, después, cuando vino esta otra gran cadena, venden mucho menos. ¿Por qué? Porque quitaron la pescadería. Porque la pescadería generaba súper poco como pescadería, pero ahí era como cuando cocinaban, conversaban y cómo se cocinaba esto y se daban recetas y terminaban comprando una serie de cosas. Esa logística de la operación del negocio, el cómo tú manejas tu propio emprendimiento, tu propia empresa, si así lo quieren ver, vale algo. Es súper difícil de contabilizar en la contabilidad, pero eso no quiere decir que un buen inversionista sí pueda comprar eso. Entonces, si tú quieres poner un kiosco que venda el diario, ¿cuál es tu posición estratégica en Santiago? Te pasa mucha gente. ¿Dónde? A la salida de los metros. A la salida de los metros, pero ahí te regalan Publimetro, pues no te conviene ahí. Algún semáforo, una calle importante. Pero no se ve tanto. Tiene que ser una parte que pase mucha gente que necesita leer el diario. Lugares de oficina. Por ahí va. ¿En qué tipo de oficina? ¿Cerca de la Bolsa de Santiago, quizás? Eso es, en el centro. No solamente en la bolsa, es cierto, pero porque ahí están las casas matrices de los bancos más grandes. Conversaba con el profesor Gallo anoche. O sea, mira, está el Santander, está el Chile, está el Banco Estado. ¿Se entiende? Después ya que en Nueva Las Condes, que en el Golf, como en la parte de Sanhattan, están más los bancos de inversión, pero los que tienen volumen de gente, los bancos comerciales que prestan plata, están allá. Y además están todos los ministerios, pues entonces el gobierno también tiene que estar informado y los diarios. Entonces tú pones un kiosco en el centro que inventemos, vale 2 millones el metal que tiene ahí, pero quizás la posición privilegiada vale 10 o vale 15 porque hay gente que va a pasar por ahí nomás.
Entonces estoy comprando un flujo de gente que a futuro te va a generar X y que ese X por tanto años en valor presente vale algo. ¿Se entiende? Entonces aquí quiere mucho más sentido el concepto del valor en uso, el valor presente de lo que yo vaya a generar a futuro. ¿Por qué? Porque ya está aquí. Entonces vendo cualquier cosa y es bueno. Me pasó también con otros clientes. Decía, mira, Costanera Center, el mejor mall de todos. Me decían, nosotros operamos en el Plaza de Espucio, en el Parque Arauco y en el Costanera Center. Y me decía, sí o sí el Costanera Center, va más gente al Plaza de Espucio. Pero el Costanera Center pongo cualquier cosa, vendo chicle en el piso del Costanera Center y aún así te va bien. Vendo carteras, me va bien. Abro un restaurante o un café, me va bien. Vendo zapatillas, me va bien. O sea, nosotros hemos cambiado 3 veces el stock de productos y cualquier cosa se vende. Esa es una clientela que algo vale tu posición. Por eso que los arriendos del Costanera Center, no voy a decir nada, voy a arruinar la tarea, pero por eso podrían ser distintos que el resto. ¿Sí? Ahí ustedes lo pueden comparar en el caso. Entonces, en el fondo uno dice, bueno, ese flujo de gente que va a comprar cualquier cosa que encuentre, eso vale algo en términos del negocio. ¿Se entiende? O sea, sí o sí voy a ganar, ponga cualquier cosa que ponga ahí. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si uno quiere poner un negocio más bien como de golosinas, no sé, un pequeño kiosco, en las estaciones del metro les va bien, pero no les va tan bien dependiendo de las estaciones. ¿En qué estaciones irá mejor? ¿En las que hay combinación? Eso es, en las combinaciones, en el Intermodal. intermodal. Eso iba a decir. En el intermodal te va excelente, entonces todo lo que son terminales de buses, pero ahí la rompen porque la gente tiene que esperar. Pues. Si la gente sale del metro, quiere puro llegar a la casa, no tiene que esperar, entonces un cafecito, etcétera, es distinto. Por eso que quizás, por ejemplo, estos como emprendimientos que van a dar, que dan desayuno, no sé, un cafecito con un sanguchito. ¿A dónde deben llevar ese? Típicamente van como en una camionetita, en una van. ¿A dónde deberían ir? Quizás paraderos de micro, cosas así, donde espera la gente. Ya típicamente están al lado del paradero de la micro. Ven que no todo está en el metro justamente. Y si lo tuviera que llevar a algún negocio, ¿dónde lo llevaría? O alguna empresa. ¿Algún banco? Un banco, es cierto. Nosotros, imagínense, cuando yo estaba en el Santander, cuando pasaba la tía con el carrito a las 11 de la mañana, era toda la mesa así, oh, lo que le queda, porque nosotros estábamos en el piso 6. Los que ya iban en el piso 9 ya les quedaba casi nada. Y entonces, porque todos habíamos llegado a las 7:30 de la mañana al banco, entonces ya a las 11 de la mañana estábamos muertos de hambre, pero además no podíamos salir, porque al menos en nosotros, en la mesa de dinero de moneda, hasta las 2 de la tarde es muy, muy intenso, no te puedes mover de ahí. ¿Entiendes? Entonces, no era como que alcanzo a ir no podía ir ni al pasillo, a la vending machine, nada. Entonces, ahí hay flujo de gente. Y si no, en las construcciones. Entonces, tú a la construcción además tiene un sentido y gente que está haciendo fuerza, etcétera, tiene un gasto calórico importante. Entonces, ahí llevarle el almuerzo, llevarle los sanguchitos al desayuno, etcétera, que tienen que llegar súper temprano. Los que tienen que trabajar, por ejemplo, de noche, los arreglos del metro tienen que ser en horarios que no se esté arreglando el metro. Entonces, ese tipo de construcciones específicas podría ser súper importante. Entonces, la lógica del negocio es súper importante entenderla para decir, el activo se debería considerar así. ¿Se entiende? Y creo que eso lo poníamos en evidencia en la prueba también. O sea, como que nosotros contamos la historia de la empresa no porque sea trivial, porque la empresa A tiene una historia que le hace contabilizar los activos al costo, pero la empresa B tiene otra historia que le hace contabilizar los activos al valor razonable o a revaluación o cualquier otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, eso es fundamental para los activos intangibles. Entonces uno dice, mira, ¿qué será un activo intangible? Un activo cuya no tenga apariencia física, pero podría tener, pero los beneficios provienen mayoritariamente de otra cosa. Entonces, típicamente tú dices, mira, yo tengo Microsoft Office. ¿Te importa si lo descargo de internet, si viene en un pendrive o viene en un DVD?
¿Te importará para usar el Office si viene en un formato físico o lo descargo de internet o de la nube? No. No, listo. O sea, a nadie le importa, chao. El activo es intangible. Pero alguien decir, oye, pero si yo tengo el pendrive o tengo el DVD, a nadie le importa eso. El valor está dado por otra cosa. Entonces, la mayor parte proviene de que no tiene apariencia física. Una licitación, por ejemplo, o una franquicia, por ejemplo. Tú tienes una franquicia, no sé, de cualquier cosa, del McDonald's, de la lavandería Mr. Jeff, que ahora están de moda. Tú dices, oye, te entregan un manual de procedimiento, hay algo físico. Sí, pero las 500 hojas que te entregan no es nada comparado con los 7, con los 8, con los 10 millones que puede costar la franquicia. ¿Se entiende? Entonces, la mayor parte proviene de algo que es intocable, en el sentido de intangible. ¿Se entiende? Profe, algo Ajá. como una licencia, un permiso, también sería un activo intangible. Tal cual. Los pases de los jugadores de fútbol, los derechos del espectro radial, los derechos de agua, por ejemplo, que tú tengas un campo y tú puedas sacar agua de un río y que no todos tienen eso, puede ser las servidumbres, por ejemplo, que tú digas, mira, yo tengo un terreno pero que no tiene acceso a la calle. Entonces el que tiene acceso a la calle está obligado por ley a darme paso hacia el terreno que está atrás. Bueno, ese espacio por el que puedo pasar es el derecho A. Y todos los derechos A, en ese caso en la servidumbre, son activos intangibles. ¿Se entiende? Entonces, tú puedes decir, mira, yo no soy el dueño de una tienda en el Parque Arauco, lo que decíamos con propiedades de inversión, pero tengo el derecho a utilizar eso. Bueno, el derecho a utilizarlo debe valer algo. Es algo que vamos a llamar en 2 semanas más en activo, cuando veamos leasing, el derecho de uso. ¿Se entiende? Pero para eso tiene que ser identificado, no puede ser como una masa así llena de activos intangibles, no. Eso no lo puedo separar, tengo que separarlo, ¿se entiende? Y el que sea identificado es que tú lo puedes separar del resto de los activos intangibles. Entonces no es como la buena voluntad, el porvenir, la buena onda, la felicidad, eso no lo puedo separar. Pero tú tienes una marca, tú tienes una franquicia, tú tienes una patente. ¿Se entiende? Tú tienes una concesión, tú tienes un pase del jugador de fútbol, tú tienes el derecho a extracción de tantas cuotas de pesca, por ejemplo, si tú eres una pesquera en alta mar, y así sucesivamente. ¿Entiendes? Se puede separar del resto de los activos. ¿Entiendes? Y eso normalmente se da porque hay un acuerdo legal, pues entonces tú tienes copyrights, los derechos de autor. Los derechos de autor son un intangible. A ti la ley te protege por 100 años, por 150 años, depende del país. Después de eso, tu canción pasa a ser parte del patrimonio de la humanidad. Pero mientras tanto tú puedes cobrar royalties, entonces te van a pagar Spotify y cualquier otra plataforma de música, te van a pagar por las descargas de internet, por las ventas si hubieran de discos, etcétera, ya, y eso vale algo. ¿Se entiende? Por eso que es un activo. Entonces tú podrías venderlo, puedes transferirlo, puedes cedérselo a alguien para que lo explote las pertenencias mineras. El derecho a sacar cobre de tal yacimiento, o sacar sal o potasio o litio en la mitad del desierto, o yo te puedo arrendar eso o te lo puedo cambiar por otro activo, pero puedo separarlo. ¿Se entiende? Tú dices, oye, te dejo explotar la marca Falabella. Ya, pero si yo pongo poleras Falabella, a nadie le importa. ¿Entiendes? Profesor, Lo que parece funcionar para ti es la operación que decía antes. Perdón, Felipe. Cuando uno ya compra una marca y ahí la puedo contabilizar, ¿no es cierto? ¿Eso en el futuro uno lo puede revalorizar o también no Sí, se claro, claro, se puede revalorizar. Tú podrías tener la marca bajo el modelo de revaluación y hacer lo mismo que hacíamos con propiedad planta de equipo, que si sube valor y que si baja las pérdidas y todas esas locuras, se puede hacer con una marca. Perfecto. ¿Y cómo puedes determinar eso? Tengo un tasador de marca. Digo, ya, yo llamé a Brands y Brands me dice que Sodimac vale ahora esto, que el próximo año vale esto. Es mucho más complicado, trasciende de lo que nosotros podemos hacer en este curso, quizá incluso trasciende lo que uno pueda ver en Finanzas 2. Quizá hay algún tema más para el magíster de finanzas, pero se puede hacer. Se pueden valorizar los intangibles. Es más difícil que valorizar un auto, pero se puede. Ya. Profe, cuando vendo una
empresa, no la operación, sino que como la marca en sí, ¿Ya? estoy vendiendo el nombre. Ujú. Eso es, por la marca se la transfiero legalmente, por eso que hay una inscripción en el registro de marca. No sé, si alguien tiene un emprendimiento y ha medido al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, al INAPI, mete su marca, su página, sus correos corporativos, etcétera. O sea, y hay negocios de eso, entonces tú dices, oye, mira, Google.cl obviamente lo tiene registrado Google, pero si tú le pones Google capaz que lo registró otro. Entonces, ¿cuál es su negocio? Apostar que algún día la marca dice, oye, para que la gente no se equivoque y me lleve a cualquier cosa, te compro ese sitio. O tratar de registrar de una marca exitosa que justo encontré que no lo habían registrado antes. Entonces, cuando venga eso y nadie había registrado Amazon.cl, entonces ahora yo te vendo el registro de Amazon.cl. ¿Se entiende? Ese registro es un activo intangible que vale y está protegido por la ley. Entonces, por eso el intangible en el fondo es un derecho que surge de un contrato, que ese contrato podría ser con la ley. No es que haya un papel del contrato, muchas veces sí, pero podría ser un contrato implícito, así como que no, tú puedes dormir en mi casa por los próximos 10 años, no hay problema. Ya listo, eso vale algo. Es un acuerdo de palabra, pero en el fondo es una especie de contrato. ¿Sí? Entonces, fíjense, los activos intangibles que están regidos por la NIC 38, estamos pensando en activos de largo plazo además, no es que tú te dediques a vender, por ejemplo, licencias de programas informáticos. Si tu negocio es la venta de software, esos software para ti, ¿qué son? Por un punto premio. Tu negocio, Inventario. Existencia. Listo. Un punto premio cada uno. Fue casi al mismo tiempo. Eso es, son inventarios. Lo que nosotros estamos pensando en un activo que tú dices, oye, voy a tomar una franquicia de tal local de comida rápida y lo voy a tener 5 años, 10 años, 15 años, un activo de largo plazo. Entonces, quizás lo que lo diferencia de todas las otras características, fíjense que ahí están todo lo que hemos dicho de todos los activos, es que sea identificable. Eso es lo que lo hace distinguirse del resto. Aquí es súper complicado de definir cuáles son los activos intangibles o no. Y piensen que esto es IFRS full. Las empresas más pequeñas, las pymes, cuando ocupan IFRS pyme, prácticamente no reconocen activo intangible, porque les es súper difícil probar esto, entonces se van a gastar plata que no tienen en hacer todas las locuras que nosotros decimos. Llamar un tasador, reevaluar todos los años, calcular el test de deterioro, no tienen plata para eso las pymes. ¿Se entiende? Esa es la lógica. Entonces, no tienen carácter monetario, porque, por ejemplo, uno podría decir, oye, yo te fié, si yo te fié un producto, te entregué el producto, ¿qué debería registrar? Anticipo. No, pues no te anticipé, ya te entregué el producto, lo contrario al anticipo. Una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar. Pero alguien dirá, pero no hay ni una factura, ni una boleta, nada, no, usted fíe nomás, es de palabra. Eso no quita que haya un compromiso y que ustedes me vayan a pagar. Bueno, el fiar entonces te genera una cuenta por cobrar, que es un activo intangible, pero no en el sentido contable. En el sentido contable eso es más bien un activo financiero. Y ya vemos que podría generar intereses si en varias cuotas, o si está desfasado en el tiempo y que hay que hacer una tabla de desarrollo y todo eso. Listo. El activo intangible se refiere a cualquier otra cosa que no sean esos activos financieros, que no sean cuentas por cobrar, por ejemplo. A eso se refiere a que no tiene carácter monetario. ¿Sí? Y lo importante es que no tiene apariencia física. ¿Se entiende? O sea, como que no lo puedo tocar en ese sentido inmaterial, no en el sentido inmaterial que sea insignificante. ¿Sí? Entonces aquí están todos una parte importante de los ejemplos. Las licencias, las concesiones, las patentes, las franquicias, los derechos de agua, todo tipo de derechos que tú puedas instalarte en el puerto, de aterrizaje, de vuelo, ruta aérea, de explotar yacimientos mineros, de comercialización, todo tipo de derechos de ese tipo. Las marcas, los sellos, los logos y cualquier otra cosa similar que hayan sido compradas, no es cualquier tipo de marca. Todo eso, pero desarrollado internamente por ti, chao. No existe. Pero si tú fuiste a Profe, comprar el una logo, pregunta. sí vale. Ajá.
no sé si va mucho al caso, pero ¿qué pasó hace algunos meses atrás cuando, por ejemplo, Groupon, no sé si se separó o cambió por Pixie? ¿Cuál es el proceso ahí? Es que ahí tú vendiste, el vender la operación es complejo, pero en el fondo quizá ese caso es más complejo entender y la esencia del negocio es lo mismo. Pizza Pizza. ¿Qué era Pizza Pizza antes? Era Domino's, ¿o no? Dominó. ¿Y por qué dejó de ser Domino's? ¿Porque vendieron el nombre? ¿O dejaron de comprar, de arrendar Eso el es. nombre? Dejaron de arrendar el nombre. Eso es una franquicia. Entonces tú tenías la franquicia que te daba el uso exclusivo de la necesidad. Después de 10 años dijeron, otros inversionistas ofrecieron más por quedarse con el nombre y con los proveedores y el manual de procedimiento y el tipo de pizza y todo. Y entonces Pizza dijo, pero hoy ya tengo todos los locales, la gente trabajando, la maquinaria. No sé, vos cambiar el nombre y cámbiate los proveedores. Tú no le podés comprar los mismos porque hay un contrato de por medio. Tú no le podías además poner los mismos ítems, etcétera. Ah, ya, tengo que hacer todo distinto. Y ahí Pizza se tuvo que reinventar. Y es más o menos lo mismo que le pasa a Groupon. ¿Entiendes? O sea, si yo te vendí o no pude seguir utilizando eso por cualquier razón, que sea la venta o no seguir comprando, que parece ser casi lo mismo, entonces tengo que cambiarle el nombre. ¿Se entiende? Entonces, a veces responden a otras cosas. Por ejemplo, Google realmente se cambió el nombre a Alphabet. Pero nadie conoce Alphabet, pues todos conocen a Google, podría ser inútil. Entonces, la razón que dijeron Larry Page, los fundadores, etcétera, dijeron, no, mira, es que ahora vamos a dedicarnos a otros negocios, claro, a los autos que se manejen solo, a la realidad virtual, etcétera. Sí, pero realmente de los ingresos totales que le genera, todo viene de Google, de YouTube, digamos, o sea, del buscador de Google más YouTube. Chao. El resto se ven súper bien, pero pierden plata. Entonces, la acción en la bolsa se sigue llamando GOOG, Google. Ya, pero se llama Alphabet Inc. Sí, chao. Tú le puedes poner el nombre que quieras, pero lo que te conocen es por ese nombre. ¿Se entiende? Entonces, podría ser que quizás es más bien un cambio de nombre comercial, más que una razón así como que haya cambiado contablemente el dueño de la marca algunas veces. No siempre, por eso que decía que lo de Groupon va más en línea con lo que pasó con Pizza Pizza. ¿Sí? Páginas web, por ejemplo, siempre queda la duda, porque si tú la usas para vender, tipo Amazon, sí es un activo intangible. Si tú en realidad la tienes solamente para promocionar, es más bien como un catálogo, es publicidad, no es un intangible. Si no es un intangible, ¿qué es? Es un gasto, ¿no? Un gasto, eso es. ¿Se entiende? Entonces, no, pues solo gasto en la página web, pero si tú le metes plata, no, para desarrollarla mejor, le metes machine learning, inteligencia artificial y todo, que te busque, que te seleccione lo que ha hecho históricamente, que te vaya sugiriendo cosas, bueno, eso es porque tú lo estás ocupando para vender. Entonces, en ese caso tiene potencial de generar beneficio económico. En los otros casos quizás no tiene, ¿sí? Si surgen luego de una combinación de negocios, que un negocio va y compra al otro, o que dos se fusionan, por ejemplo, como en el caso de la TAM, cuando LAN se fusionó con TAM, entonces ahí sí las bases de datos, por ejemplo, las listas de clientes que ya hayan sido fidelizados, que siempre vienen a comprar, que aceptan las promociones, etcétera, y el goodwill pueden surgir de eso. Y vamos a después ir mucho más hacia adelante a eso. Pero en el fondo el goodwill asocia todos estos activos que ustedes decían, pero que no podemos separar. La buena voluntad, el prestigio y todas las cosas que no sean separables, que funcionan en conjunto con otros. ¿Se entiende? Entonces hay activos, por ejemplo, para recapitular, las propiedades de inversión no funcionaban en conjunto con otro activo, eran solo, ahí está el terreno y te lo arriendo y chao, no necesito nada más. El goodwill es todo lo contrario. Yo tengo la buena voluntad, clientes leales, tengo trabajadores súper fieles, etcétera. Listo. Pero eso no funciona por sí solo. Si yo tengo clientes fieles, ¿qué necesito para que ellos me generen flujos de caja? ¿Productos? Productos, porque necesito generar venta. Entonces, fíjense que el activo de clientes fidelizados no vale nada si es que yo no tengo nada que venderle.
pero la propiedad de inversión no. ¿Se entiende? Por eso hay que entender el que está detrás del negocio. Entonces la propiedad intelectual, las cuotas de importación o de pesca, las películas son un activo intangible, los pases de los jugadores de fútbol, las fórmulas patentadas, o al menos que tú tengas restricción de acceso, que no te la puedan copiar. El espectro radial, de telefonía, de ancho de banda, los personajes. Por ejemplo, al tercer trimestre del año pasado, Disney mostraba 23.200 millones en intangibles. Lo van a leer en el capítulo de intangibles, pero una de las empresas que tiene los mayores intangibles en el mundo. Y la mayor parte de esto tenían que ver con películas y con costos de televisión. Y eso que ahí todavía no se había agregado lo que se sumaba por su adquisición de Fox. Entonces ahí uno podría decir, oye, no sé, pues el ratón Mickey vale 100 millones de dólares, los personajes de Avengers valen 500 millones de dólares y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque yo puedo imprimir tazas con ellos, porque yo puedo sacar figuritas, se los puedo licenciar. O sea, puedo hacer una gama de negocios importantes, puedo asociarme con el McDonald's que salgan en la cajita feliz y así sucesivamente. ¿Se entiende? Y entonces tú dices, oye, las películas, y ahí quizás es donde están mal los desafíos, porque tú dices, ya, ¿cuál es la vida útil de una película? Indefinido. ¿Nunca pierde valor? No sale la siguiente. ¿De cuándo va a salir la siguiente? No se sabe. ¿Ven? Como que ahí está el desafío. Yo no creo que pierda valor Puede cuando que salga nunca. la siguiente. No, pero podría arruinar la franquicia. ¿O no? Es que hay gente que se pone a ver la anterior cuando sale la siguiente. Podría ser. O sea, pero miren, esta es una discusión súper importante que ha ocurrido además en el Consejo de Estados Unidos, porque tú dices, mira, hace 10 años tú decías, ya, ¿cuánto creen que va a durar una película en el cine? Si es un hitazo, ¿cuánto dura? ¿Como 2 meses? ¿2 meses? Ya, 6 meses. si nos vamos al chancho en estos tiempos, pero es solo porque la película es la que más ha vendido en la taquilla en toda la historia, en los tiempos actuales, digamos, es Endgame de Avengers. Ya, y esa duró casi un año en el cine. Pero todas las otras, o sea, si decimos, por ejemplo, las que le siguen muy, muy cercano es Titanic, pero del año 97 no duró eso en el cine, estuvo bastante menos, ¿sí? Entonces uno podría decir, chuta, la mayor parte de los ingresos se generan en el cine, y si la saco del cine, ¿cuánto me genera? 0. No diría que es 0. En Netflix o esas plataformas, ahí pueden pagar algo, ¿no? Ya, o sea, ahora la mando a streaming. Quizás hace 15 años nadie la iba a mandar a streaming, pero igual la podía estrenar, no sé, en el HBO o en algún canal, pues alguien pagaba por eso. ¿Se entiende? Podría haber vendido los VHS, los DVD, los CD, los Blu-ray, lo que sea que sale después. Y alguien podría decir, todavía puedo vender merchandising con eso. Entonces, por ejemplo, el Consejo de Estados Unidos está diciendo una película de dos activos distintos. El activo que está en el cine, que quizás te dura un año máximo, y es el que va a quedar para streaming en el largo plazo. Por ejemplo, Disney dice, mis películas tienen una vida útil de 10 años. O sea que, claro, en realidad alguien podría haber visto El Rey León el 2007, el 2008, el 2015, 20 años después, pero solamente lo deprecié, que ese concepto le vamos a llamar amortización para los activos intangibles, durante 10 años. Pero alguien dice, oye, pero quizá todos volvieron a ver El Rey León después de que saliera en live action. Y entonces quizá hay un beneficio que tú no te esperabas, porque tú dices, oye, reeditamos la película en el fondo y ahora vuelve a ser un hitazo y tiene ventas de más de $1.000 millones en taquilla. Tú dices, podría surgir. Entonces fíjense que de ciertos activos intangibles podrían surgir otros, al menos la secuela. La secuela es algo obvio, entonces es mucho más desafiante en el sentido contable, porque cuando salga la otra, chuta, la otra podría salir Rocky 6, no sé, creo que hay como 23 años de diferencia entre Rocky 5 y Rocky 6.
¿Se entiende? Entonces podría hacer una diferencia brutal. Podría ser, dado que está, podría ser Cobra Kai, una serie que sale 20 y tantos años después de que salieran las películas de Karate Kid. Entonces uno dice, bueno, nunca vi que pasaba eso, pero tu entorno de negocio podría cambiar con el tiempo. Podría ser que en 15 años tú te das cuenta que justamente hay que rescatar este personaje y haga un spin-off, etcétera, y podría funcionar bien o podría funcionar mal. Y ahí quizás va en el sentido del deterioro. ¿Se entiende? Entonces, lo que podría hacer una diferencia significativa aquí es que es difícil de ver cuánto van a durar. Una marca, ¿cuánto dura? Infinito. No sé si infinito, la marca podría morir. Depende del cuánto contrato de la marca, algo así. No, pues, pero yo me compro la marca para siempre, siempre va a ser mía. Pero no sé si me va a generar beneficios por siempre. Entonces va más en línea con el terreno. ¿Cuál es la vida útil de un terreno? Infinito. No. Pero cerca de eso. Indeterminada. Ya, Indefinido. eso, indefinido. Por ahí va, algún día se podría acabar, pero no sé cuándo. Entonces, si en lo intangible hay más ejemplos de eso, también podría ser para siempre los recursos renovables. Tú dices, oye, yo tengo el derecho a extraer tanta de cuota de pesca en el mar, y si yo no depredo eso, podría hacer que eso dure para siempre. Así que ese derecho sí es perpetuo, sí es infinito. En otros casos podríamos decir que es indeterminado. Entonces, las bases de datos, las listas de clientes fidelizados, las marcas podrían dar perfectamente lugar a una vía útil indefinida. Las fórmulas, lo mismo. Los personajes, oye, duran tanto. Pero la empresa puede decir, no, mire, la mayor parte de los beneficios económicos se generan los primeros 3 meses, los siguientes 6 y así sucesivamente. Entonces, quizás esto va a decrecer con el tiempo, quizás no es lineal. Entonces se acuerdan que habían otros métodos de depreciación que podrían tener mucho más sentido para los activos intangibles. Entonces el 80% del valor de una película quizás cae el primer año, y después el segundo y el tercer año que va a streaming, que yo hago publicidad sobre ella, que yo podría, por ejemplo, tú podrías tener un auspiciador dentro de la película, pues entonces típicamente una película así como que enfocan los computadores y dice Sony o dice HP o dice Mac. Bueno, ahí uno va a decir, oye, esto es que Apple o que Sony o que HP pusieron plata para la película. Entonces, ¿en cuánto tiempo voy a desgastar eso? Bueno, 3 años, 5 años, ¿se entiende? Porque al otro lado también, para mí será un activo intangible y al otro lado quizá hay un gasto pagado por anticipado, pues entonces esa publicidad me generará retornos por 2 años, por 3 años. Es publicidad un producto que tú vas a descontinuar además, entonces podría ser otras cosas. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? ¿Dudas? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Profe, Ajá. Chao, profe, gracias. Chao. ahora que estamos al final de la clase, si le comparto pantalla de